Pero sí es racista. Costa Rica es un país racista. Yo creo que no podemos... Yo creo que no, uno no puede como decir que uno no es racista. Sí. O sea, yo creo que ni... Y no hay país... O sea, no existe... Estaba viendo, digamos, como unos programas de televisión, un programa de televisión en Argentina, como que todos los años para el Día de la Persona Afrodescendiente invitan a personas afro como a hablar sobre esto, ¿verdad? Sobre la lucha antirracista y demás. Y entonces, los ponen, invitan a 3 en este programa, no recuerdo el nombre, y ponen como a 9 personas blancas, ¿verdad? Alrededor. Y entonces ellos empiezan como a discutir estos argumentos. Y una de las cosas que decían en este programa era eso, como es que no son suficientes. O sea, hablan como de la representación de las personas afrodescendientes en roles de poder, o sea, en cargos, qué sé yo, públicos con poder y así. Y entonces una de las cosas que se escucha normalmente es como, es que no hay, ¿verdad? Es como no hay, ¿verdad? O por ejemplo, y eso se escucha en muchos otros temas, como en cuestiones de ciencia, como que por qué las mujeres no están suficientemente representadas en el STEM, ¿verdad? Y es como, pero es que no hay suficientes mujeres que quieran estudiar. No, es que todo empieza desde un problema más estructural, ¿verdad? El racismo estructural de que no hay personas negras en estos roles de poder porque no, o sea, porque hay un racismo estructural, no se les permite, no, claro. O sea, a la hora de, qué sé yo, encontrar trabajo o cosas así, está como a la hora de escuchar una experiencia de una negra que decía como, fui con mi amiga blanca a una entrevista de trabajo, ella me acompañó porque luego de eso íbamos a ir a comer o lo que sea, y la persona que me iba a entrevistar salió y digamos que ella se llamaba Madeline, salió y saludó a mi amiga. Hola, ¿sos Madeline? Y dice, yo en ese momento me levanté y dije, no, Madeline soy yo. Y me fui con mi amiga. ¿Por qué? Porque como que se asume esta cuestión de que, o sea, ella ya la llaman para la entrevista, ¿verdad? Y la llaman y habla con ella por teléfono y todo, y la experiencia, bla, bla, y a la hora de llegar, es como, sos una persona negra, entonces ya hay como una cierta indisposición a contratarte y todas estas cuestiones. O sea, como, ¿qué es el racismo estructural y en dónde se visibiliza? Es que es complejo. No sé, digamos, me he estado leyendo un libro que se llama Esclavitud Africana en Costa Rica. Wow. Entonces habla como de la esclavitud, de todo el proceso que se dio con la esclavitud, desde que lo sacaron desde África hasta ir como rompiendo mitos en cuanto a así, pensar como no, hay personas negras en ciertos países de América. O sea, el libro dice que debe haber personas negras en todos los países. Claro. Porque fue parte esencial de la colonización, digamos, e inclusive también uno lo entiende cuando justamente esta chica que te estaba comentando, que explica que en Uruguay, por ejemplo, el 90% de la población carcelaria es afrodescendiente. Es muy fuerte también. Y con respecto a la historia en Costa Rica, este libro que también te estaba mencionando habla de como en los censos y como eventualmente se dejó de tomar en cuenta a las personas negras en los censos, entonces como que empezaron a meterlos en grupos como un grupo, se habla de los pardos, entonces como es un grupo como ambiguo, pero como también se trata de crear esta identidad blanca del país. Entonces como si ni siquiera visibilizamos a las personas afrodescendientes, cómo realmente vamos a saber qué es lo que necesitan, o sea, cuál es su problemática, cómo mejorar esas situaciones. También comenta ella que hubo problemas para como empezar a crear o sea, como que la gente se cuestionara la identidad y que la gente, pero como, bueno, sí, a la hora de hacer censos, como para poder saber cuántas personas afrodescendientes hay en Costa Rica y saber en qué condiciones viven, y a partir de eso poder como empezar a trabajar a favor de cumplir sus necesidades. Claro. Entonces, y ahí viene también lo que hablas de los puestos de poder. Si se habla que alrededor del 10% de la población costarricense es afrodescendiente, porque eso no se ve reflejada en la política. Exacto, en situaciones, en posiciones de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo vamos a poder vernos representados? ¿Cómo nuestras situaciones van a ser importantes si las personas que están tomando decisiones por nosotros no tienen conciencia de cuáles son esas necesidades? Claro. Y pues también y la representación que tenemos también es complicado ver cómo, y ella hablaba también de todo este proceso con la ahora vicepresidenta, la señora Epsi Campbell, como todo el ataque que recibía,
Y pues obviamente no me quiero meter en temas de política, Sí, pero creo que es totalmente distinto querer como asegurarse que la persona que esté cumpliendo la responsabilidad de su cargo a tener que atacar con insultos racistas. Creo que no tiene una cosa que ver con la otra, pero puede visibilizar cuál es el problema, la verdad. Y por qué es que hasta ahora se le tira tanto odio, porque eso es lo que es, porque se tira tanto odio a esta persona que está haciendo un trabajo, o sea, que por qué no se le hablaba así, no, por qué no se trataba con esa misma rigurosidad, digámosle, a otras personas que están cumpliendo el mismo cargo antes. Entonces uno empieza a tener que ir a cuestionarse. Y por eso creo que pensar como no hay países racistas es imposible. Creo que más bien uno no puede decir que no hay personas racistas. Sí, este Porque- invitado de este programa que estaba viendo decía, es que es claro que, por ejemplo, hablaban de ese país en específico, es racista. Y en Latinoamérica no hay un solo país que no sea racista. En el mundo no hay un solo país que no sea racista, si no todos viviríamos en él. Exacto, ¿Verdad? exacto. Y es que es como decís, es una estructura. Entonces yo no puedo como pensar como yo me voy a hacer, estoy por encima de esta estructura, entonces Sí. yo jamás voy a ser racista, yo jamás, o sea, si las mismas personas afrodescendientes vamos a reproducir el mismo racismo por falta de tal vez de educación o lo que sea, que realmente de eso se trata, como educarse y realmente poder tener una idea de lo que estoy hablando antes de pensar como así, porque entonces ya empiezo a decir, ah, ok, sí, el racismo hacia las personas blancas, o empiezo como a pensar, o sea, la gente tiende a opinar en cuanto a este tema solo desde el punto de vista, y claro, cuando soy de una población discriminada, entonces tengo tal vez un poco más de entendimiento en cuanto al tema, pero si vos desde tu opinión ignorante estás comentando el racismo y sos una persona que ni siquiera le pasa por el cuerpo, imagínate qué tan sesgada puede estar esa opinión. Sí. Y también creo que ahí entra también un toque el privilegio, como decir, como bueno, hay que sentirse con la potestad y con el derecho de Sí. decir como bueno, De yo opinar. quiero opinar sobre sus experiencias de vida sin yo conocerlas, sin que a mí me hayan pasado. Y de paso negarle lo que usted me está diciendo, no solo negarle su realidad, sino negarle su conocimiento. Entonces Claro. como es difícil. Creo que para mí lo más difícil fue como ir viendo cómo esa estructura nada más se reproduce sin uno ni siquiera darse cuenta. Y sentí mucho enojo, sobre todo, y mucho era hacia mí, inclusive, como decir, como cómo permití que esto pasara, o sea, cómo permití que la gente se hablara así frente a mí, cómo permití que lo que sea que tenga que ver con racismo y como reír esas experiencias también, que eso es la otra parte, como entiendo que estamos en una época, en la etapa en la que todo hay demasiada información y todos estamos aprendiendo demasiadas cosas de cómo tratar respetuosamente a las personas que están a nuestro alrededor y cómo realmente ser como una persona, un agente de cambio, que siento que es muy necesario en este momento. Pero también hay que entender que una cosa es que yo aprenda del racismo desde afuera, a yo tener que aprender del racismo siendo una persona negra, y entonces a partir de ahí ver cómo se ha reproducido a lo largo de mi vida, y entonces es como hasta enfrentar traumas que ni siquiera sabía que tenía. Entonces sí, creo que es importante también tomar conciencia o más bien no solo esperar a que alguien haga un comentario, no esperar a faltarle respeto a alguien, a insultar a una persona o a lastimar a una persona para decir como, ah, ok, sí, perdón, estoy aprendiendo, que creo que también es como es como una forma de pensar que para mí puede ser un poco problemática, porque entonces nada más quedo como, le dejo la responsabilidad de estar enseñando a las personas, en este caso a las personas negras, como ellos tienen que enseñarme a no ser racista y esperar a que yo, o sea, y tenerme paciencia mientras yo dejo de faltar ese respeto, en lugar de decir como, bueno, ya tuve esta situación que me acaba de abrir los ojos ante el problema, entonces, ¿qué puedo hacer yo activamente a partir de ahora para ser parte del cambio? Que yo creo que es algo muy importante también. Claro. Sí, está como toda esta vara del negacionismo y esto. Estaba viendo también, digamos, en lo que estaba, o sea, como en mi investigación y eso que vos decís, ¿verdad? Como muchas veces hasta las mismas personas afro perpetúan este racismo, ¿verdad? Y como muchas personas, por ejemplo, digamos, muchas personas blancas
dicen como, yo no soy racista, pero ¿qué? ¿Por qué dice? Es como la vara de yo no soy homofóbico, yo no soy gay, pero ¿qué más guapo? ¿Por qué tiene que, me entiendes? Como si no sos, y también qué tienes que estar opinando, ¿verdad? Exacto, sí. Son como estas frases que son, o me gustaría hablar como de esto, como de qué expresiones se utilizan o tal vez se han ido disminuyendo como en nuestra generación, que va siendo como un poco más consciente, pero igual sigue pasando, tal vez en menor medida, pero igual como que se sigue, como que sigue pasando. Por ejemplo, la N-word, la gente muchas veces no sabe por qué está mal. Por ejemplo, si yo te lo digo a vos, a que si un negro se le dice a otro negro, una persona afro a otra persona afro, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, si a vos te lo dice, no sé, tu hermano o tu primo, no es ofensivo a cuando una persona blanca, digamos, ¿entiendes? Sí, yo creo que como la falta de información y aparte como toda, en este caso siento que la música y la televisión, como la cultura hip hop, se ha popularizado mucho y muchas manifestaciones, muchas expresiones de la cultura afrodescendiente que se da mediante la danza y mediante el arte en general. Entonces se escucha mucho el uso del N-word, también se ha visto mucho en películas y hay como todo un asunto con esta palabra y creo como que la gente piensa que se trata de eso. Tuve una conversación con un bailarín de Crump hace un tiempo que me decía cómo manejo este tema en nuestra comunidad porque la gente lo utiliza mucho. Porque es parte del crump y yo digo, sí, claro, o sea, pues la escuchas mucho en crump porque hay una mayoría de personas negras de Estados Unidos, entonces esa es parte de la forma en la que se expresan. Claro. Pero no es como que... y la usan de forma afectuosa entre ellos, pero eso no quiere decir que esa sea la raíz de la palabra o que sea parte de la cultura, como que nació de ahí. O sea, la palabra se utilizaba para hablar de forma peyorativa, dirigirse de las personas blancas a las personas que en condición de esclavitud. Claro. O sea, se utilizaba para deshumanizar realmente. Porque todo este constructo de la casta racial también fue como para justificar que las personas eran menos humanas y a partir de ahí como más bien se convierten en bienes. Que eso así se trataban. O sea, se vendían, se intercambiaban, se heredaban a las personas que estaban en condición de esclavitud como si fueran bienes. Entonces, ahí es cuando a mí me cuesta mucho como pensar como la idea de las personas que creen que están como por encima de este tipo de estructuras. Como esto viene de hace siglos y realmente no se habla de reparaciones en cuanto a la deuda que puede haber de los estados hacia las personas afrodescendientes. Entonces, ¿cómo vas a creer que todo esto es la historia que llevamos sin que realmente se haya hecho como un cambio activo? O sea, como un esfuerzo para que haya un cambio real en la perspectiva de las personas. Entonces, viene desde ahí, desde deshumanizarlos hasta no darles sus derechos, hasta a segregarlos, a hacerlos ajenos a nuestros países, porque ahí toda la gente dice como no, o sea, dicen yo soy latino, pero no incluyen a las personas negras porque dicen como no, o sea, son personas negras, yo no soy negro, o yo no soy blanco, soy latino. Soy latino, entonces, ¿qué significa eso también? Porque realmente latino lo que describe es a este territorio donde las personas hablan idiomas derivados del latín también. Y es increíble también para mí porque yo digo, wow, que claro, o sea, de fijo hay como algo importante en reconocernos como personas latinas por nuestras experiencias, que tenemos como experiencias compartidas a nivel social, político, económico, pero también qué interesante cómo dentro de nuestra propia sociedad donde nos hemos visto afectados por esta opresión, como también seguimos reproduciendo la supremacía blanca en nuestros propios estados, donde ni siquiera es como que uno como, bueno, dice lo que llamarían una persona blanca, digamos. Entonces, es muy extenso realmente. O sea, realmente conforme iba aprendiendo y me queda demasiado por aprender, nada más empiezo a decir como, wow, esto es mucho más profundo de lo que yo jamás hubiera imaginado. Claro, como por ejemplo, digamos, ahora que mencionaste esta vara,